Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el episodio de hoy vamos a solucionar de una vez y para siempre un asunto ligerito, como es la relación entre el ser humano y la sociedad en la que vive, si somos una isla, si somos necesariamente seres sociales y, en cómo es la evolución de esta idea en el pensamiento contemporáneo. En particular, nuestro experto en filosofía de Karl Marx, Pablo Dopico, ha estado trabajando intensamente en la aportación de Marx en su juventud a esta idea, y nos va a hacer una amplia introducción que nos va a servir a partir de ahí, como siempre, para destripar el asunto y resolverlo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas a todos, gracias Miguel por la presentación, todo bien por aquí, pasando frío y encantado de estar con vosotros otra semana más. Si queréis y si os parece, voy al grano y luego lo comentamos. Muy bien, intenta que lo entienda hasta yo. Muy bien. Pues nada, efectivamente vamos a hablar un poco de qué es el ser social para el joven Marx, y me gustaría primero comenzar por esta idea del joven Marx. ¿A qué me refiero con el joven Marx? El joven Marx, para mí y para tantos otros, principalmente Althusser, Luis Althusser, es el Marx que va antes de una de sus obras más conocidas, La ideología alemana, que se escribió en 1845, y que incluye también ese famoso fragmento que hoy se conoce como las tesis de Feuerbach, o las tesis sobre Feuerbach, la última de las cuales creo que es de sobra conocida por casi todos, donde Marx dice que hasta ahora los filósofos han interpretado el mundo y, sin embargo, la idea es cambiarlo. El caso es que este joven Marx es aquel Marx que va antes de estas obras que luego le harían tan famoso y que desembocan necesariamente en el Capital, su obra más importante. Pero el joven Marx es muy interesante para nosotros filósofos porque realmente es uno de nosotros, es un filósofo que se cría en la tradición hegeliana y también en la tradición incipiente del materialismo que había inaugurado Ludwig Feuerbach. Este joven Marx hace uso de un concepto, que es el que voy a analizar yo, que en alemán se entiende como, o se puede indicar como Gattungswesen, que viene a ser en español algo así como esencia genérica o ser genérico, o ser de la especie o esencia de nuestra especie. Gattung viene a ser la especie y Wesen es tanto un ser como una esencia, digamos. Este concepto que Marx había heredado de Feuerbach aparecerá en algunas de sus obras del joven Marx, entre ellas y principalmente la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, los famosos manuscritos económico-filosóficos y un pequeño texto que escribe como crítica a Bruno Bauer, que se titula Sobre la cuestión judía. Con respecto a sobre la cuestión judía y la crítica de la filosofía del derecho de Hegel,
Marx utiliza el concepto de Gattungswesen o de ser genérico o esencia genérica para referirse a aquel tipo de ser que el ser humano es dentro de la comunidad. Y creo que esto es lo que conviene comentar hoy. Ese tipo de ser o de criatura que el ser humano es cuando se encuentra dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el ser humano es un ser social, o a qué nos referimos cuando decimos que el ser humano es un ser que vive en comunidad? Es importante entender que en estos dos textos, en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho y en sobre la cuestión judía, Marx está criticando ampliamente esta separación que hace Hegel entre la esfera de lo civil y la esfera de lo político. Dice Marx que en la esfera de lo civil somos seres egoístas y que somos seres que no vivimos como seres sociales, que no vivimos como seres en comunidad. Por otro lado, en la esfera de lo político es donde realmente desenvolvemos y desempolvamos este ser social que es inherente a nosotros. Por otro lado, en los manuscritos, donde también utiliza esta idea de esencia genérica, Marx se refiere a ello, o se refiere con ello a la esencia del ser humano, a la esencia o carácter que es propia de nuestra especie. En ese aspecto no voy a entrar hoy, creo que es interesante para nuestros oyentes, pero creo que no voy a entrar hoy porque abarca muchas otras cosas y, bueno, habría que focalizar un poco en el tema. Así que me voy a concentrar en esta idea de qué es el ser social para el joven Marx, o qué es un ser social para el joven Marx. Hay ciertos autores como Thomas Wartenberg o Jonathan Wolff que han tratado ya este tema y nos han dicho que el ser social para Marx puede interpretarse desde la mera idea del animal político que popularizó Aristóteles en la antigua Grecia, es decir, un ser humano, el ser humano es aquel que vive en comunidad por tendencia y por necesidad, pero también se puede entender como un concepto un poco más abstracto, un poco más vinculado a la producción y al sistema económico, en tanto que el hombre sería un ser social porque vive en una red de interdependencia productiva, es decir, yo dependo para obtener mis recursos de lo que hacen o para producir mis recursos de lo que hace el resto de seres humanos. Vivimos todos en unas conexiones productivas y económicas determinadas que nos obligan a estar en contacto o vivir en sociedad por esa necesidad o esa dependencia que tenemos los unos de los otros. No obstante, considero que tanto la visión de Wartenberg como la de Wolff tienen dos problemas fundamentales, que son los que mi trabajo, en el cual llevo inmerso un par de meses, está intentando resolver. En primer lugar, se olvidan de lo que se conoce como la ruptura epistemológica, es decir, lo que he comentado antes, de que existe un joven Marx y un Marx posterior a la ideología alemana, su libro La ideología alemana. Con esto vengo a decir que no podemos o no debería ser metodológicamente aceptable intentar sonsacar el significado de lo que es el ser social para Marx en su época de juventud a partir de los textos posteriores a la ideología alemana. Y creo que tanto Wolff como Wartenberg están cometiendo este error. Por otro lado, tanto Althusser como muchos otros autores marxistas importantes reconocen y tienen muy claro la influencia que ejerció Feuerbach en el joven Marx. Y es una influencia que no podemos dejar pasar. Es decir, el joven Marx, según lo calificó tanto Stirner en su momento, un contemporáneo de Marx, como Althusser y como tantos otros, el joven Marx no era sino un feuerbachiano de vanguardia. Es decir, realmente era poco más que una reformulación un tanto más economizada y un tanto más bajada a la realidad de los principios que Feuerbach estaba proponiendo en su filosofía. Yo creo que los autores que han tratado el tema del ser social en el joven Marx hasta ahora olvidan también este aspecto y, por tanto, a mí me gustaría volver a él y proponer una nueva visión de lo que es el ser social para el joven Marx. Y aquí va. ¿Qué es para mí
lo que nos está diciendo el joven Marx sobre el ser social. Por un lado, no cabe duda de que para el joven Marx el ser social es en primer lugar, no simplemente, sino en primer lugar, un animal político. Es decir, el ser humano vive indudablemente en comunidad y se desenvuelve indudablemente en una sociedad por necesidad. También es un ser humano que se encuentra, como dice Wolf, embuido en un sistema de producción gigantesco donde la interdependencia entre los seres humanos es notable y necesaria. Pero creo que hay mucho más. Creo que conviene y es necesario aclarar cómo se forma la comunidad para el joven Marx, porque la comunidad no se forma únicamente en base a puras relaciones de interdependencia necesarias e indeseadas. Para el joven Marx, no tal cual yo leo al joven Marx, el ser humano es un ser social porque, en primera instancia, es capaz de ponerse en el lugar de otro a la hora de reconocer sus necesidades, reconocer sus necesidades más puramente materiales, porque eso es esencial en el joven Marx, las necesidades materiales que necesitamos nosotros a nivel de comida, a nivel de alimento, a nivel necesidades, digamos, básicas, pero también otra serie de necesidades que también son importantes para el ser humano, como su desarrollo intelectual y cultural, etc. Así que para el joven Marx, la capacidad de entender estas necesidades que tienen otros seres humanos y sobre todo de darles respuesta de la forma que mejor sabe el ser humano, es decir, produciendo bienes y produciendo servicios que satisfagan esas necesidades, todo esto es lo que compone realmente ser un ser social. No me encuentro aislado como tal, no vivo por y para mis necesidades, sino que existe de alguna forma una tendencia en el ser humano a ser capaz de ver otras necesidades que son puramente humanas y a satisfacer dichas necesidades. Hay una frase muy bonita que quizá conocéis, que Marx lee de Feuerbach y luego Marx dirá que es, digamos, su frase favorita o su lema de vida, que es esta, mencionada en una de las obras de Terencio, el autor romano, donde Terencio dice que soy humano y nada humano me es ajeno a mí. Según el joven Marx, esta frase es realmente lo que mueve al ser humano en su impulso social. Soy capaz de detectar una cierta necesidad en el otro porque yo también soy humano y veo esa humanidad en su necesidad. Por tanto, esta sería la idea fundamental de lo que es un ser social para el joven Marx. Es aquel ser que es capaz de reconocer y dar respuesta a las necesidades del otro. Y con ello el ser humano está de alguna forma, en el sentido más literal de la palabra, creando comunidad. Porque estoy creando un vínculo con la otra persona, un vínculo con el otro, que en conjunto levanta una sociedad que luego puede definirse, como hemos visto, como una sociedad donde existe una interdependencia productiva. Pero todo se reduce, en primer lugar, a esa dependencia o a esa capacidad de entender y dar respuesta a la necesidad del otro. Finalmente, esta idea de ser social como ser genérico, es decir, como ser de la especie, nos lleva también a pensar en la idea de la especie, porque Marx hace mucho hincapié en el ser humano como un ser que se siente miembro de una especie. ¿Cómo es esto posible a partir de lo que hemos dicho? Pues creo que la respuesta es fácilmente comprensible. Una vez que yo soy capaz de ver en el otro una necesidad, una vez que yo entiendo en el otro esa necesidad y le doy respuesta, yo soy consciente de que estoy atendiendo a esa necesidad porque es una necesidad puramente humana, como ya he mencionado.
yo me siento apelado e interpelado por la humanidad del otro. Y en tanto que esto es así, yo me siento a sí mismo humano. Con esto, de alguna forma, yo soy consciente de mi humanidad y de mi existencia como ser humano, es decir, como miembro de una especie que es la especie humana. La especie humana, que por otro lado todos comprendemos como un proyecto que va mucho más allá del individuo, como un proyecto que va mucho más allá del yo personal y que abarca una inmensidad de posibilidades. Yo soy capaz de sentirme humano, soy capaz de sentirme miembro de la especie humana y soy capaz de sentirme parte de un proyecto colectivo que me sobrepasa y que resulta ser totalizante con respecto al individuo. Así que, finalmente, y como colofón, creo que la frase que realmente define esta idea del ser humano como ser social para Marx es una que él escribe en una carta que envía a Feuerbach y en la que comenta básicamente que lo que él considera el comunismo, lo que él considera el socialismo, se debe fundamentar y se fundamenta en esta sociabilidad del ser humano que no es otra cosa, según Marx, que la unidad del hombre con el hombre, la posibilidad de dar respuesta a las necesidades humanas de otra persona. Y ya por no daros más la lata, lo dejo hasta aquí y abro el debate, si te parece bien, Miguel. Pues muy bien, hemos aprendido mucho. Vamos a ver ahora la muchachada qué es lo que tiene que decir. Vamos a saludar empezando por José Carlos Cámara desde Bogotá. ¿Cómo estás? ¿No tienes el micrófono encendido? Mira a ver si... Mientras A ver ahora. A ver. Sí, ahora sí, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos, compañeros queridos, queridísimos oyentes, como siempre, jugándonos el tipo por contaros lo que nadie sabe. Muy bien. Y tenemos también desde el Comité Central a Gonzalo G. Carrascal. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel. Pues aquí dispuesto a analizar este debate que con tanto acierto y inteligencia nuestro compañero Pablo nos ha abierto. Muy bien. Tenemos a otro camarada, también Comité Central de Madrid, a Juan Elías. ¿Cómo estás? Hola amigos, hoy camaradas y felicitaciones Pablo, tu exposición ha sido interesantísima. Muy bien. Y yo también desde el Comité Central, ejerciendo de comisario político por esta tarde, Miguel Pérez de Lema. Vamos a intentar, si queréis, pues comentar y bajar un poco a tierra todo lo que nos ha explicado Pablo. ¿Quién quiere empezar? Pues si me permitís que empiece yo, empezaré bajando a tierra mencionando la película del joven Mars que he visto recientemente y yo no sabía que la juventud de Mars terminó oficialmente, según decretó Althusser, en 1845, pero claro, eso tiene sentido porque la película termina justo antes de que publique la ideología alemana. Se me hace especialmente interesante haber visto la película recientemente y haber relacionado a ese Mars retratado en la película con el Mars que exponía lo que tú estabas diciendo, Pablo. Personalmente creo que el punto de inflexión, que creo que en la película se ve muy bien, el punto de inflexión para Marx en este momento, que es cuando realmente empieza a tener ciertas ideas, aunque luego habrá cierta ruptura de su pensamiento, pero hay cierto momento en el que él se da cuenta a partir de ver a todas las asociaciones obreras y a partir de lo que le cuenta Engels de las asociaciones obreras, de esa humanidad que destellan esas asociaciones obreras y esa unión entre los miembros de estos corpúsculos de trabajadores. Para Marx esa idea yo creo que es clave, por lo menos en su etapa inicial, como comentas, Juan. Pero Pablo, no se te ocurra contradecir al Althusser, que ya sabes cómo se las gastaba. Para los
profanos en la materia, Althusser estranguló a su mujer. Con una cortina, creo recordar, para McHenry. Y además lo cuenta en su biografía, en su libro de memorias. Y la agarré y la estrangulé. En todo caso, lo que comentáis me resulta muy interesante en términos en los que al final yo creo que acabó derivando un poco su pensamiento y tal como nos ha llevado, ¿no? Hablamos del ser humano en términos de un proyecto, de una concepción específica, de una tipología de animal dotado de habla, con el que poder estructurar realmente el pensamiento a través de una sintaxis. Eso no es más que la estructuración precisamente de unas bases de comunicación y por tanto del asentamiento de unas fundamentaciones de relación que son los que realmente han construido a la sociedad humana del modo con que es decir, el ser humano no solamente es un animal ¿cómo decir? Capacitado para crear artificios, artefactos, sino que el primer artefacto que se ha construido el humano es a sí mismo. El problema muchas veces surge a partir del modo con que los conceptos que el propio habla ha desarrollado y que ha estructurado los marcos mentales en los cuales habitamos, no necesariamente se asientan en la intención de intentar comprender la realidad, sino intentar precisamente de contaminarla con el pensamiento o con los gustos particulares de una determinada tipología o grupo de interés que pueda estar precisamente, ¿cómo decir?, interesado en el desarrollo de una... al final, de instalar el lenguaje dentro de un contexto que nos impida comprender las relaciones ciertas que desarrollan y que se encuentran íncitas en todo lo que en lo humano se desarrolla. Hablamos precisamente de un individuo esencial dentro del ámbito de historia económica, más allá de la filosofía o de la historia o de la sociología histórica en sí mismo, y como uno de los últimos clásicos realmente dentro de la economía antes de lo que fue la revolución marginalista y por tanto el desarrollo neoclásico posterior. La idea básica al final que quería exponer es cómo al final también como fruto de esa especie humana hablante y por tanto digamos dependiente de expresar el mundo que vive a través de palabras que no necesariamente expresan la realidad cierta, sino la realidad interesada por parte de aquellos que pueden desear moldearla conforme a un determinado interés, el concepto de Homo economicus. Quiero decir, la especie humana, como dice su etimología, viene de humus humi, que al final es tierra, que de acuerdo a la mitología cristiana, bueno, nos remite a nuestro origen común, que no es precisamente el de la flor innata, sino precisamente el origen procedente de la putrefacción misma de nuestro planeta. Y cómo ese ser humano se define o queda definido bajo un principio de Homo economicus. Bajo ese concepto no solamente nos remite a determinadas concepciones de racionalidad más que cuestionable, sino sobre todo porque nos remite a la escasez como condición esencial con que definir el entorno en el que habitamos. Y a partir de la escasez, precisamente, la necesaria instalación en torno a ese término del dominio sobre aquello que es definido como escaso. Es decir, cómo siendo hijos de la Tierra, de un planeta, que en principio todo cuanto hay nos corresponde desarrollarlo y gozarlo, al final acabamos siendo instalados no como seres humanos, sino como homos economicus, es decir, hombres supeditados a la escasez y, por tanto, a las relaciones de dominio, que la gestión de eso que es definido como escaso nos supedita. Y sencillamente quería introducir eso porque en torno al concepto de dominio y escasez, las relaciones que median entre los humanos no dejan de estar más que contaminadas
por un principio que al final acaba sumiéndonos en una estructuración en las relaciones de intercambio basadas en un principio de valor que no necesariamente es definible en términos objetivos, sino que vienen supeditadas y contaminadas por esas relaciones de dominio que la definición o la imposición del concepto de escasez nos supedita a todos. Muy bien, no sé si José Carlos, que no ha intervenido, quiere comentarlo. Sí, bueno, pues gracias tanto a Pablo como a todos los que habéis hablado. La verdad es que está muy bien enfocado el tema y bueno, y bajando otro poco más, sí me gustaría mencionar el caso del escritor Harari, quien no destacaría tanto por su originalidad, puesto que más bien aglutina una serie de pensamientos y de reflexiones, sino porque tiene una extraordinaria capacidad, uno, de sintetizar y dos, de divulgar todos estos conceptos que habéis estado mencionando. Él, en el principio de su libro Sapiens, señala que el hecho que hace que el Homo sapiens, el ser, entre todo, incluso no ya entre todas las especies de la naturaleza, sino solo ciñéndonos al resto de los seres humanos que también estuvieron cohabitando con él, si él fue capaz de triunfar fue por su capacidad de entenderse y asociarse con los demás, lo cual viene a reforzar esa idea que habéis señalado de el ser social, y es precisamente tratándose de una especie más débil, más lenta, es decir, con todas las características que le harían sucumbirse. Debería ser estar digamos, en la cadena de la alimentación, pues podrías ocupar un lugar intermedio o incluso bajo por las cualidades físicas, ¿no? Si nos ceñimos a eso, pero es esa capacidad de asociarse. Y luego, en segundo lugar, señala de abstraer. En el momento que llega el lenguaje podemos referirnos a términos mucho más complejos, hacer las sociedades mucho más ricas. Y lo que señala también desde el punto de vista, eso sí que es muy interesante, porque, digamos, es decir, dentro de toda la materialidad que caracteriza al hombre y que por supuesto, señala Marx, hará el que nos indica. Sí, la voz de José Carlos se ha perdido a la mitad del Atlántico. Vamos a seguir nosotros mientras él consigue volver a conectarse. Yo no he dicho nada y podría comentar sobre lo que nos ha explicado también Pablo. Bueno, intentando hacer un poco de abogado del diablo. Señalar cómo desde el origen de la filosofía de Marx, ya en esta época joven, podemos señalar cómo todo lo que acaba mal empieza mal. El tiro va equivocado y por eso lleva al horror absoluto en el que se convirtieron todas las puestas en práctica de las teorías marxistas. En mi opinión, reducir la relación entre los seres humanos solamente a lo material es un error que lleva a un tipo de fanatismo inhumano que no puede salir bien. Por supuesto que es brillante todo su pensamiento y su análisis de la historia de las relaciones económicas, pero el problema está en que es un fanático solamente de esa idea. En mi opinión, todo lo que hay en el fondo de este tipo de ideas, incluida Hegel y todos los humanismos ateos que están en esa época afectando al pensamiento,
no son más que una recomposición atea de lo que ya era el ideal cristiano del ecumenismo y de la hermandad entre los humanos, pero porque son seres espirituales y se reconocen en ese sentido que es abarca incluso también las relaciones económicas. Entiendo que esta opinión pues es particular, pero bueno, emito mi voto particular y si queréis lo podéis comentar. Si quieres, José Carlos, que creo que ya le ha vuelto el sonido. Ya he vuelto, ya Sí. me han pasado la censura. Vale. Si ya se han ido, pues nada, os sigo diciendo. No, el otro elemento fundamental que señalaba el autor Harari era que dentro de esa capacidad asociativa que se produce con la revolución cognitiva del ser humano y del lenguaje y la aparición del lenguaje, llegamos a un paso más en el momento en el que confiamos en entes abstractos como puede ser bueno, por supuesto, la religión, en nuestra manera de interpretar, pues que este señor es el rey y yo soy el lacayo, y elementos como el dinero o las empresas. Según explica él, y eso me parece que es lo más significativo, llegamos a creer en cosas que realmente no existen, ¿no? Llamémoslo Jehová o llamémoslo Apple. Pero realmente sobre el papel, Apple no es más que un ente abstracto en el que creemos y bueno, insisto, el dinero también es algo cuyo valor no está tanto en el que nosotros le otorgamos como en el que nosotros creemos que los demás le otorgan. Es decir, yo entrego un billete para pagar algo y obtengo una botella de Coca-Cola, en tanto que el señor que me vende la Coca-Cola entiende que ese papel le vale algo, le sirve de algo. Y digamos, esa es la manera de interpretar que propongo. Con esto os dejo seguir. Creo que es interesante, sobre todo lo último que mencionas, en tanto a dónde ponemos el valor de las cosas y por qué lo ponemos así, ¿no? Decía Marx criticaba, yo creo que como tantos otros en aquel momento, aunque quizá luego él cambió ligeramente de opinión, pero el momento, por lo menos en su época de juventud, si criticaba algo del dinero era su capacidad de sustituir todo aquello que es valioso, básicamente y principalmente para él, esa capacidad de, digamos, el trabajo humano, el esfuerzo humano y la producción humana, quitarle valor a todo eso y colocarlo en unos billetes, en unos trozos de papel, en unos trozos de hierro. Por tanto, creo que es muy interesante lo que comentas, José Carlos, y creo que la síntesis de ambas cosas es necesaria. Es decir, es importante reconocer el valor del dinero, pero únicamente como vehículo para ciertas cosas, porque realmente el valor intrínseco del dinero como tal, como comentas tú, no viene a ser otra cosa que la confianza que la sociedad deposita en ese trozo de papel. El dinero en sí mismo no vale nada, no vale dinero, valga la redundancia, no tiene ningún valor económico. Así que creo que es interesante hacer la reflexión de hasta qué punto el dinero como instrumento social realmente despeja o deshumaniza las cosas, o trayendo todo el valor de lo que es humano a un trozo de papel donde, y perdón que me ponga otra vez redundante, pero a veces los filósofos lo hacemos, el verdadero valor de las cosas se pierde en una mera transacción, en un mero instrumento transactivo.
Pablo, una cuestión. El joven Marx ya había leído obviamente a Hegel, ¿no? El joven Marx, sí, de hecho, el joven Marx, no sé si lo sabéis, pero él empezó estudiando Derecho. En cierto momento le dijo a su padre que pasaba de estudiar Derecho y que bueno, llegó a Berlín, se cambió a Berlín, donde Hegel estaba en auge, la filosofía de Hegel estaba en auge y en cierto momento le dijo a su padre que quería dejar de estudiar Derecho. Tuvo un encontronazo muy fuerte con su padre porque decidió dejarlo todo o todo lo que había estudiado Derecho para, digamos, empezar con la filosofía como tal. Y de hecho el grupo al que él perteneció se conoce, que creo que en la película eso se refleja bien, se conoce como los jóvenes hegelianos, que venían a ser un grupo de izquierda basados en la filosofía hegeliana, en oposición a otros grupos intelectuales que también se apoyaban en Hegel, porque en aquel momento la influencia de Hegel sobre la filosofía alemana en general era inmensa y todos eran básicamente hegelianos y se dividían entre hegelianos de derecha, hegelianos más conservadores, que seguían un poco la tendencia de lo que Hegel había hecho legitimizando el Estado prusiano y, digamos, el Estado cristiano como era concebido en Prusia, frente a estos jóvenes hegelianos o hegelianos de izquierda que habían adoptado, igual que Marx, en cierta medida el método propuesto por Hegel de la dialéctica, pero que estaban en contra de las consecuencias que Hegel derivaba a partir de esa dialéctica, entre otras cosas, una monarquía determinada que era la que se daba en ese momento en Prusia. Es que me ha llamado la atención y sobre todo escuchando las intervenciones de los compañeros en lo poco dialéctico que es la ontología del ser social que has presentado, lo poco combativo que es la antropología. De hecho, no has hablado en ningún momento de lucha de clases ni de un avance teleológico hacia la dictadura del proletariado, que por eso es tal vez por lo que tanto la intervención de Gonzalo como la exposición sobre Harari nos ha parecido tan neutra o tan semejante a lo que tú has expuesto. O sea, el joven Marx que nos has presentado, de hecho, no nos ha dado miedo. Sí, es una cuestión interesante. Es que el joven Marx no llega a hablar en ningún momento de lucha de clases, si no me equivoco, hasta la época del manifiesto comunista, o quizá un poco antes, pero vamos, hasta esa época no se habla realmente de la idea de una lucha de clases, pero la dialéctica sigue ahí, oculta, pero sigue ahí. Al final, la dialéctica es un proceso que se da en prácticamente, si atendemos a Marx y a Hegel, en prácticamente todo, en el hecho de que la comunidad al final se construye de una forma dialéctica, porque soy yo el que frente a ti es capaz de, digamos, tu necesidad frente a mi capacidad de satisfacer esa necesidad crea como síntesis de esa tesis-antítesis un cierto vínculo que genera la comunidad. Lo que pasa es que es verdad, como dices tú, Juan, es una forma de entender el ser humano, de entender la antropología, que todavía está lejos de ese Marx más economicista y más, que, digamos, más vinculado a la tradición marxista tradicional de la lucha de clases o de las diferencias entre las distintas clases que darán como resultado el comunismo. Esto no quita, y me parece mencionarlo, que el joven Marx ya de proletariado, de hecho, creo que es en la crítica, contribución a la crítica de la filosofía del derecho, donde Marx ya habla por primera vez de que es el proletariado que va a liderar esa lucha emancipatoria. Lo que pasa es que todavía no lo pone en un sentido de lucha de clases. Él considera que una vez que se emancipe el proletariado, se emancipará toda la sociedad,
pero no habla de esa forma tan violenta como enfrentamiento directo y crudo entre las dos clases. Claro, es que a propósito de lo que ha dicho Miguel, que tiene toda razón, claro, igual decimos con mucha clamamos nuestra adhesión o nuestra fascinación por Marx, olvidándonos de muchas cosas que pasaron después. Y claro, es que igual ese Marx más neutro, que es estrictamente materialista, tampoco, o sea, decir, en parte por eso es lo que digo que nos ha parecido tan familiar. Es un Marx que bien podría funcionar dentro de una economía de mercado. Pues el Marx que tú me has descrito me vale. O sea, bien, es compatible. Es un Marx crítico con el capitalismo en muchas formas, porque considera que el capitalismo precisamente es incapaz de darle al ser humano, o digamos, bajo el capitalismo, el ser humano pierde de alguna forma esa facultad o se agota esa facultad de verse realizado una vez que satisface las necesidades del otro, porque él considera que bajo el capitalismo uno no se da cuenta o no es consciente de estar satisfaciendo las necesidades del otro, en tanto que mi producto no es para el otro, sino que es apropiado por el capitalista, digamos, por el burgués, el dueño de los medios de producción. Entonces yo no produzco para el otro, sino que produzco para que el burgués o el capitalista obtenga beneficios. Ahora bien, y me parece importante mencionarlo, este joven Marx tuvo una importancia creciente en la segunda mitad del siglo XX porque muchos marxistas de la parte más socialdemócrata o más cercana a la socialdemocracia o de lo que se llama también como marxismo democrático o marxismo humanista, vieron en este primer Marx o en este joven Marx un Marx menos agresivo y quizá que se alejaba un poco más de lo que luego serían las ideas dominantes en la Unión Soviética. Hombre, en todo caso, yo lo que sí pienso es que la gran bondad, en todo caso, que reside en todo esto es precisamente la denuncia del conflicto subyacente en el juego económico. Quiero decir, creo que el elemento fundamental, sobre todo cuando viene asociado a la labor de su obra, está asociado precisamente a demarcar precisamente la falsedad de un relato asociado a una pretensión de contrato social o una pretensión de entente cordiale, cuando realmente lo que se encuentra precisamente bajo esa pretensión de homo economicus y por tanto inducido la concepción de escasez y el dominio es por tanto la del conflicto subyacente entre aquellos que se enseñorean de aquello que es de todos para ser de unos y cómo a partir de esa relación asimétrica entre unos y otros, el conflicto viene asentado como base sobre la cual la relación de economía y de transacción no es más que una relación viciada, en tanto en cuanto las relaciones de propiedad de los factores productivos no están igualmente distribuidas en razón precisamente a ese modo con que unos frente a otros se han adueñado de aquello que, siendo común, se hace escaso en la medida en la que deja de ser para todos. Básicamente porque para que pueda ser para todos indicaría necesariamente que las estructuras de legitimación de la propiedad dejasen de ser factibles, lo cual nos lleva a plantear posibilidades de escenarios en los que preguntarse si acaso las relaciones de sociedad son posibles al margen de ámbitos o de instituciones tales como la propiedad. Sin duda, además es muy justo este último comentario, Gonzalo, creo que es interesante porque Marx, y yo creo que quizá por la tendencia heredada de Proudhon, como se puede ver, y de los socialismos incipientes, porque en aquel momento eran socialismos en plural, el joven Marx, tenían
cierta idea de que estos problemas, esta idea de que lo que debería ser de todos acaba siendo de unos, se generaba de alguna forma en la vinculación de un derecho natural con la propiedad privada. Tenían cierta idea de que la propiedad privada depende del filósofo en su momento, ¿no? Pero en el caso de Marx ya era la propiedad privada de los medios de producción lo que estaba generando un desequilibrio estructural importante. Lo que pasa es que, y volviendo a lo que comentaba Juan, bueno, a veces el lenguaje hace mucho. Y a veces cuando uno usa sus filosofías y sus ideas bajo unos tintes humanistas, parece mucho más digamos, mucho más cercano a lo que nosotros buscamos quizá en una sociedad actual que las obras mucho más teóricas, economicistas y densas e infumables que tenemos en la época final de Marx, ¿no? A ver quién se va a leer El Capital entero. Es que también. Bueno, José teniendo en Carlos cuenta... había levantado la mano, ¿no? José Carlos, no sé si ahora no soy yo, ¿no? No, estaba No, rascando bien. la... La has bajado, vale, muy bien. Sigue, Gonzalo. No, digo, bueno, El Capital, a fin de cuentas, realmente es únicamente el primer libro, el que llegó a ser completado y ordenado adecuadamente en vida por Marx. Todo lo demás no son más que los legajos ordenados según el criterio de Engels a la muerte de su compañero y protegido. O sea que, en todo caso, me parece que es una lectura que, como cualquier otro texto económico, tiene que ser analizado en tanto que tal, al margen de cualquier tipo de evaluación económica, y yo creo que en ese sentido la obra expresa, y creo que el valor que tiene es precisamente la del conflicto supeditado a unas condiciones económicas en las que muchas de sus tesis no dejan de estar más que acertadas. Pretender, por ejemplo, que una tesis neoclásica básica, como es que la productividad marginal es el valor del salario real percibido por el trabajador, solamente se asienta sobre una serie de condiciones únicamente asimilables de acuerdo a las condiciones de partida, es decir, pues una condición en la que hay multitud de oferentes y demandantes, de oferentes ¿cómo decir?, de vacantes y oferentes de trabajo o demandantes de empleo. Con lo cual, creo que el fruto real de la obra ya del maduro Marx en torno al capital precisamente es la capacidad de decir, oiga, fuera de ese entorno ideal y dadas unas condiciones en que los factores de productivos no están homogéneamente distribuidos y por tanto hay desequilibrios entre aquellas partes distintas de la sociedad que ofrecen y demandan empleo, pues obviamente se establece el elemento esencial sobre el cual planteo su teoría del trabajo y de la distribución, que es el concepto de la plusvalía. Y creo que este concepto no deja de ser interesante a debatir en la medida en la que realmente expresa el margen de beneficio, o por así decir, el margen de minusvalor que el trabajador percibe en relación al valor que proporciona su trabajo, y por tanto evidencia cuantitativamente la relación de dominio subyacente en el ámbito del mercado laboral. Yo creo que esa es la parte seria, la parte aprovechable, que demuestra que es un analista brillante de la realidad tal cual él, más que vivirla, se la contaba porque tuvo la suerte de no trabajar un solo día de su vida, pero lo que sería interesante es ver en qué medida gran parte de esas propuestas de mejorar la relación entre el capitalista y el trabajador ya se cumplieron y en qué medida sigue siendo necesario o útil este tipo de filosofía. En realidad quiero decir que murió de éxito porque la parte aprovechable ya está integrada, aunque por supuesto es mejorable y hay que vigilarla constantemente. Ahora, por ejemplo, yo creo que estamos en una época especialmente
proclive al revival marxista, incluso revolucionario, porque se ha descuidado desde los estados la protección de una relación justa entre los trabajadores y los capitalistas, y tenemos, pues, por ejemplo, la descomposición total de los sistemas sindicales en un país como España, pues son el enemigo del trabajador. Y por ello no sé si estaría bien que lo comentáramos, en qué medida todo esto en el día de hoy está vigente, qué nos quedamos, qué es lo que no. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que efectivamente el valor de Marx es fundamentalmente el analítico, es decir, es como él estudió esa realidad, esas relaciones. Bueno, una de las críticas, digamos, modernas que se hacen al marxismo es que efectivamente él pensó en los obreros que se manchaban las manos de grasa con el engranaje de las máquinas. Y para empezar, pues la estructura económica ha cambiado hasta tal punto que el proletariado moderno es el que en ese momento se llamaría de cuello blanco. Es decir, el señor que se pasa 15 horas en la oficina y bueno, pues eso, dependiendo, digamos, los valores de sus como si fuera suya. En ese sentido, se proponen revisiones del marxismo. También el liberalismo, por su parte, sostiene que esto ha cambiado, tanto que, pues bueno, es cierto que contamos cualquiera de nosotros, digamos, la vida que puede llevar es mucho mejor en todos los términos de salud, económica, que la vida que podía llevar el rey Luis XIV de Francia en su momento, pues por todos los progresos que ha hecho la sociedad. Esas podrían ser unas primeras preguntas que se me ocurren. A mí me gustaría matizar que Marx ha muerto de éxito relativamente. Efectivamente, aquí somos trabajadores de cuello blanco, pero porque la economía capitalista se ha expandido, se ha globalizado, y la clase, los que antes trabajaban en las fábricas respirando carbón durante 12 horas al día, ahora están en China. Es decir, el análisis no es que haya fallado, es que el propio capitalismo, que como ya hemos dicho alguna vez, es un animal vivo, sabe cómo moverse y cómo cambiar la situación. Ya trasladado a otros países, la lucha de clases ya no es local, ahora es global. Pero, por ejemplo, una cosa que ha mencionado antes Gonzalo y que es uno de los puntales del sistema marxista, que es la escasez. Efectivamente, en el siglo XXI la escasez ya no es un problema, ahora el problema es la distribución. O sea, ahora ya podemos producir alimentos. Ahora, perdona que te corte un segundo. Ahora justamente el problema es el exceso de oferta, que es lo que de verdad hace daño al capitalismo. Claro, por eso. Que gran parte del sistema de pensamiento marxista se basa en el principio de escasez. Hay más personas que bienes. Que además esto Sartre lo desarrolla mucho. Desde hace ya, pues, concretamente desde los años 70, el problema es un exceso de producción efectivamente, pero luego ya el problema está en la distribución. No es que no haya bienes, es que no se distribuyen. Por eso sobre todo, perdona que te he cortado 2 veces, perdóname. No pero, pasa nada. No, que hay un problema de reparto de la producción. Quizá creo que no tanto, porque la producción se ha abaratado tanto que es cada vez más accesible, pues la propia lógica industrial del capitalismo. Creo que el problema serio y por lo que hay este revival de izquierdas incluso radicales es porque lo que de verdad no se ha distribuido es el propio capital, es la riqueza. La riqueza se ha tendido a acumular de manera casi estúpida en cada vez menos manos, y eso al propio capitalismo le obliga a un baño de salud, justamente con medidas no marxistas comunistas, pero sí socialdemócratas, que
que son el patrón en el que nos desenvolvemos y del que no nos vamos a mover. Podemos matizarlo hacia un lado, hacia otro, pero ese es el terreno de juego en el que vamos a estar siempre. Yo voy a interrumpir ahora al que interrumpe, perdón, Miguel. Sí. Pero estoy muy de acuerdo y quiero decir, los multimillonarios de hoy en día son en proporción mucho más ricos que los burgueses de su momento, que ya eran muy ricos. Creo que ninguno de nosotros, ni probablemente ninguno de nuestros oyentes, puede hacerse una idea de comparativamente lo que tiene, digamos, Jeff Bezos o lo que pueda tener un Bill Gates comparativamente con cualquiera de nosotros, con cualquier persona de clase media o incluso con cualquier persona de, digamos, clase media alta, ¿no? Es decir, los ricos de hoy en día son infinitamente más ricos, no solo en términos nominales, sino también en términos reales que cualquier burgués o capitalista del siglo XIX. Que siga Juan, que le hemos cortado 2 veces. No, la conclusión que iba a dar la habéis anticipado vosotros en vuestra exposición. De Marx, sobre todo, hay que quedarse con la idea de que la política es nuestra cuenta bancaria a fin de mes. Eso es lo que... Y todo es economía, o la economía es la base de todo, y sobre eso es sobre lo que tiene que girar el debate político. Sí, pero es que esta es el conflicto. Que decir, la cuenta corriente, como tú bien dices, no es más que al final la cuantificación de la relación relativa de fuerza con la que participas en el juego desenvuelto en aquello que llamamos mercado. Al final, el elemento básico es una visión puramente heraclítea, si queremos. O sea, Polemos, de todo es padre, de todo es señor. El problema es que todas las retóricas sociales van asociadas a una pretensión de creer que se basa en una especie de contrato rusoniano social en el que todo se llega bajo resulta de una entente cordial entre los individuos, cuando no es así. O sea, ese es un relato apaciguador que pretende realmente llevarnos del ronzal hacia una visión, y por eso quería hablar al principio acerca del lenguaje, hacia precisamente una pretensión de hacernos desenvolver en un ámbito que no es el real, del cual, como tú bien dices, nuestra cuenta corriente a final de mes resulta. Vivimos inmersos en un contexto conflictivo porque la realidad misma es fruto de ella, de la interacción, como habéis dicho antes, de acción, reacción y, por tanto, final, síntesis de las resultantes de fuerzas. Y en la medida en la que precisamente los individuos operan en un contexto en conflicto, es decir, basado en una relación no equiparable o simétrica de fuerzas, las relaciones de acción-reacción son esencialmente más virulentas en la medida precisamente en la que esa simetría se evidencie y se remarque con más fuerza. El problema, como bien señalaba Miguel, es ¿hay ahora la opción de una vuelta de lectura más radical de Marx? Hombre, en la medida en la que yo creo que hemos perdido un elemento geopolítico esencial que sí definió el capitalismo de la mayoría de los que estamos aquí hablando de nuestras infancias, que es previa a la caída del muro de Berlín. Previa a la caída del muro de Berlín, y no es que hace falta que fuese personas de mucha inteligencia. Gente muy cualificada, como podía ser Samuelson, pensaba a final de los 70, primero de los 80, que durante la década de los 80 la Unión Soviética adelantaría en riqueza a Estados Unidos. No quiere decir que contase con información, está claro que no contaba con información real de cuál era la situación con la que se estaba desenvolviendo realmente ese agregado político-económico. Pero lo que sí es claro es que la existencia aparente de ese rival modificaba internamente el funcionamiento del capitalismo en el cual habitábamos, de modo tal que las relaciones entre el capital y el conjunto de la sociedad venían supeditadas o filtradas a través de un principio de temor fundada precisamente en la existencia de un modelo alternativo rival que se evidenciaba aparentemente como posible. Y en la medida que así era,
principios de paternalismo empresarial y de una mayor consideración de la masa laboral en el contexto del mercado productivo era una realidad, vuelvo a decir, capitalista, bajo ese contexto geopolítico que a día de hoy ya queda completamente fuera de lugar y, por tanto, esos costes no necesariamente asumibles, por tanto, a partir de ahora por la empresa, porque sencillamente no hay modelo alternativo que pueda ser verosímilmente impuesto como una opción transformadora o rival frente al modelo canónico y al final monolítico, único y monopolístico que el capitalismo y finalmente el capitalismo financiero ha impuesto modelo único en el contexto mundial que hoy vivimos. Sí, esa es una gran verdad. El comunismo es magnífico siempre y cuando lo sufra el vecino. Así que deberíamos crear 4 o 5 países comunistas para tenerlos como el coco, ¿no? Que viene el coco. Bueno, un poco en Sudamérica están en ello, ¿no? Con el bolivarianismo que se extiende. Ahora Argentina es la nueva Venezuela casi. En la medida que les veamos pasar hambre, pues no funciona. Debería irle un poquito mejor a ese bolivarianismo para que sirva de contrapeso. Lo que sí que es cierto es que, como ha dicho Gonzalo, el cáncer financiero dentro del capitalismo, que en realidad es una enfermedad del capitalismo, el capitalismo no debería consistir en eso, se está convirtiendo en el enemigo del sistema capitalista y obligará a girar hacia la izquierda como forma de supervivencia, porque está destruyendo el propio mercado. Sí, yo ahí matizaría cuando Gonzalo dice que no hay... En cierto modo... Sí, ¿Hola? ahora habéis hablado dos a la vez. Había empezado Juan. Sí, sí, pero sigue Juan, tranquilo. No, solo una frase entonces. Si hay una alternativa al capitalismo financiero, es el capitalismo industrial. O sea, y es viable. Es viable que los estados se reorganicen para generar un tejido productivo. Y ya. José Carlos, adelante. Sí, bueno, lo primero, sí, Juan, que antes me decías como fallo de Karl Marx, no me refería tanto a fallo, digamos, en su planteamiento, en el corpus de trabajo que él hizo, cuanto que había evolucionado la propia sociedad y entonces, pues, algunos términos de ese análisis de Marx, pues digamos, habían quedado, bueno, pues ya no se podían comparar, ¿no? en los mismos términos. Mi pregunta es si, en cierto modo, dentro de ese capitalismo, nosotros mismos nos convertimos al mismo tiempo en explotados y burgueses, ¿no? Y señores burgueses. Se produce esa paradoja. Pues yo quiero, bueno, ahora no, porque está mucho más difícil con esto de la enfermedad esa que habréis oído alguna vez, pero yo quiero viajar mucho más barato. Yo quiero, ahora mismo, quiero irme a las Bahamas por 300 euros, lo cual significa que eso hay que recortarlo de alguna parte y generalmente es por el lado más débil, ¿no? Es, bueno, pues la azafata que antes tenía un trabajo pues prácticamente de ensueño y por otra parte me lo han descontado en las aceitunas que me ponen para el aperitivo, ¿no? Pero ciertamente yo creo que todos hemos entrado en esa rueda y es algo que se manifiesta pues porque compramos muchas más camisas que se compraban hace 200 años, por supuesto de peor calidad, pero también están producidas por esclavos en Myanmar. En ese sentido, es que yo creo que estoy muy de acuerdo con José Carlos y ya no hace falta irse a las Bahamas o irse a H&M, ¿no? Cuando pedimos una pizza y tenemos nuestro pequeño duendecito que se acerca mágicamente a nuestra casa con el pedido por 3 euros la hora, al final nos estamos convirtiendo en explotadores de alguna forma de otros individuos. De todas formas, no creo que este análisis sea totalmente propio
del capitalismo del siglo XXI, ni siquiera del siglo XX. Ya Marx comentaba en su momento cómo estas relaciones de explotación se trasladaban de alguna forma dentro de la lógica capitalista a, por ejemplo, la familia mismo, ¿no? Las pequeñas estructuras sociales que se reflejan en la vida del individuo. Digamos, el obrero, el miembro del proletariado era explotado por el capitalista, y al mismo tiempo dentro de la familia era el obrero, el hombre que venía de la fábrica, una vez habiendo sido ya explotado, el que explotaba a la mujer. Entonces él consideraba que todas estas lógicas de explotación eran inherentes al capitalismo y a la forma en la que entendemos las relaciones sociales también dentro del mundo capitalista, ¿no? De la estructura económica actual. Hombre, sin duda somos el fiel reflejo al final de las relaciones al final de producción, que son las que realmente nos acaban circunscribiendo al ámbito global en el que vivimos. Por tanto, el contexto cultural especulativo en el que al final vivimos nos lleva a comprender una cosa muy clara. Es muy difícil volver a pretender que operemos dentro de un paradigma, Juan, de economía industrial cuando el paradigma capitalista ha virado hacia una pretensión especulativa tan evidente, en la cual los márgenes de obtención de beneficio son capaces de ser amplificados a nivel y escala global bajo fundamentos que no son materiales. Eso lleva a un ahorro de costes y de esfuerzo terrible y facilita enormemente la imposición sin necesidad de tener que evidenciarla bajo un principio de apariencia de producción material. Es como decir, la sublimación del principio de dominación de un sistema sin la necesidad de tener que evidenciarlo en su expresión física, lo cual es formidable, y eso lleva a que sea muy difícil realmente pretender revertir el paradigma productivo cuando éste se evidencia que no proporciona ningún tipo de mejora en términos de aquello para lo que está establecido el sistema, que es precisamente para la obtención de un beneficio y la extracción de un valor social sin necesidad de tener que evidenciar precisamente las relaciones de dominio que ésta entraña. Y en ese sentido es un poco como pretender volver al patrón oro. No quiere decir que no sea ni mejor ni peor, pero cuando uno llega a la sublimación real de que el dinero ya no es más que sencillamente lo que siempre ha sido, un apunte contable, la necesidad de tener que dar expresión material a algo que finalmente, bajo esas vestiduras de aparente valor, queda supeditado realmente a un mero guarismo, es difícil volver a meter la pasta dentrífica dentro del tubo. Bueno, pues en esta parte que ya hemos bajado un poquito a tierra, me ha llamado la atención lo que ha comentado Pablo sobre la relación dentro de las familias, y no sé si convendría hacer un poquito de salseo comentando el Marx humano y su concepto de la familia, del trabajo, de las relaciones con los demás. No sé cómo lo veis. Dispara, Miguel, dispara. No, a mí es que me gusta mucho el arquetipo de digamos, el hacer digo y no lo que hago, y cómo toda esta serie de hombres nefastos, empezando por Rousseau y por supuesto Marx, hasta el Chalén al apagar, siguen ese tipo de humano que es un fanático hipócrita que cuando pones un poco la lupa en quién era en realidad,
pues básicamente es un aprovechado, es el Capitán Araña que manda a los demás por delante y se queda junto a la chimenea. Y en el caso de Marx, pues la relación maravillosa con el plutócrata Engels, al que despreciaba profundamente, y además era una relación de masoquismo auténtica en el que Engels realmente disfrutaba en arrastrarse delante de Marx, pagándole todo. Y cómo a su vez la mujer, es que era todo era un salseo muy bonito. La mujer de Marx, que era aristócrata, a su vez despreciaba a la mujer de Engels porque había sido obrera, y luego pues todo esto se remata con el personaje de Ellen Demuth, que no era nada más que la criada de Marx, porque lógicamente Marx necesitaba una criada mientras se sentaba a pensar, y bueno, pues le hizo un bombo a la vez a su mujer aristócrata y a la criada, y una vez que nació la criatura, y lo único que se les ocurrió fue colocárselo una vez más a Engels, hacerle padre de la criatura, y Engels, pues que ni siquiera estaba allí, porque estaba en otro país en ese momento, dijo que ya igual eso ya iba a ser demasiado, que a ver si podía empujar a alguien que firmara, y ahí apareció por fin un obrero, porque los obreros existen y tienen alguna clase de utilidad. Y entonces había un obrero en Inglaterra que debía tener muchos niños, dijeron, venga, uno más, que era un tal Delmuth, y le colocaron el niño. Lo único bueno de ese niño es que, como hijo de obrero, llegó a ser obrero, trabajó y tuvo una vida larga y provechosa, y murió con 78 años, a diferencia de todos los hijos que tuvo más, que murieron siendo niños porque no les hacían ni puñetero caso. Bueno, es un mundo que a mí me llama mucho la atención, como en este tipo de salvapatrias y de mesías de ultraizquierda se repite, pues por no hablar de la fortuna de Chávez o de los hijos de Maduro. No sé cómo lo veis. Si creéis que eso es casualidad o es necesariamente así, ¿qué es lo que les pasa? La falta de reciprocidad lógica en los argumentos morales es bastante indignante, sí. O sea, que llegue alguien que vive en Galapagar y te diga que tú, que vives en prosperidad en un apartamento de 300 metros, tienes que comportarte así, es indignante, sí. El caso de Marx es espectacular porque jamás en su vida estuvo ni un solo día en una fábrica. Engels por lo menos era el hijo del patrón y conocía las fábricas. Pero Marx es que ni puso el pie jamás en ni un solo día de su vida en una fábrica. Y este es el señor que hablaba de las fábricas. Sí, eso es demencial, sí. Mi padre siempre comenta que mi abuelo aprendió a bailar leyendo libros. Yo creo también que Marx aprendió lo que era una fábrica única y exclusivamente a través de los libros, porque es verdad que, como dice Juan, no la pisó en ningún momento. Eso en la película sí queda reflejado. En el fondo son jóvenes que hacen la mili bohemia. Ellos son jóvenes burgueses que necesitan hacerse pasar por obreros, pero ellos siempre pueden volver a la casa paterna a vivir bien. En el caso de es muy divertida la película cuando intentan entrar en el club social y se ponen a meterse con un señor que está ahí. Pero claro, pueden hacer todo eso porque están protegidos por el apellido Engels. Si realmente fueran obreros que hubieran entrado en el club social a criticar a un señorito, a un industrial, les hubieran sacado a golpes y probablemente hubieran acabado muy mal. Sí, todo esto son... Sí, yo me refería un poco en broma a este mundo que yo creo que aquí lo conocemos bien. La izquierda caviar que siempre existe, ¿no? Y que se apropian de los trabajadores, a los que ya digo que no han visto, no es que no hayan visto nunca un trabajador ni hayan sido el equivalente a un obrero, sino que realmente viven en círculos en los que nadie de los que ellos conocen han visto tampoco nunca. Entonces lo más cercano a un trabajador es su asistenta, y luego le hacen un niño y la echan, claro. Pero ¿por qué esto se repite y por qué no nos libramos de este tipo de... ¿Por qué, o dicho de otra manera, por qué realmente los líderes de la izquierda no salen de verdad ya de
los trabajadores, como en su época era con el movimiento sindical. ¿Por qué se han separado y son en realidad enemigos? Y quizá por eso la izquierda pues ahora está en cosas de el género y cosas que ya tienen poco que ver con lo que es el mundo de los trabajadores. Hombre, en sucesivas etapas de la democracia, en tanto hasta que se fue, evidentemente no fue de un día para otro, todos los hombres son ciudadanos libres e iguales, con el mismo derecho a votar, a elegir y a ser elegidos, sino que fue un proceso gradual y muchas etapas se consideraba que los que realmente debían dirigir y podían ser, por tanto, elegidos, debían ser aquellas clases más altas, y uno de los argumentos que se brindaba era porque el hecho de tener un nivel económico, unas posibilidades, hacía más innecesario que robaran. Y, lo cual pues ahora nos suena absurdo, pero así se estuvo pensando mucho tiempo. Evidentemente, pues bueno, pues el que tiene algo, pues lo decía, vamos, lo dicen en muchos lugares todavía, ¿no? Aún así, yo creo que el mecanismo, como decir, de promoción social o de representación social depende mucho realmente de que tengamos desarrollado, ¿no?, un sistema de enseñanza y formación y promoción y a la postre de instrucción pública realmente meritocrático, y en ese sentido que permita realmente que el hecho de gozar de una acumulación de excedente que te permita disponer del tiempo, de los recursos para poder gozar de una formación que te permita realmente estar a la altura de una función, si quiere, también de réplica frente al poder, no viniese supeditado a la posesión necesaria de un fondo económico familiar, sino que fuese precisamente un mecanismo institucional el que garantizase realmente que por tu capacidad todo cuanto tú precises en relación a la adquisición de esa formación fuese garantizado sencillamente por la propia capacidad que demuestra el individuo en el desempeño de esa labor formativa, que al final tendría que ser el elemento de representación social y pública, ya sea en un ámbito ideológico u otro. Eso es lo que en cierto modo ha sesgado realmente esa perspectiva económica a que una alta burguesía haya sido sistemáticamente aquella que ha tomado el papel representativo, vuelvo a decir, tanto en la defensa de una determinada línea ideológica como en su contraria, y sencillamente porque la formación y la capacidad asertiva viene asociado precisamente a un proceso formativo que implica una acumulación de excedente que permita realmente sostener a ese individuo durante el proceso formativo, con lo cual creo que en muchos aspectos la carencia de un sistema institucional y educación de instrucción pública a la altura para poder detectar y potenciar a los individuos con independencia de su extracción de origen es uno de los elementos esenciales que hicieron precisamente que Marx, en su aparente controversia, en su aparente contradicción, fuese el fruto necesario y único posible de realmente dar expresión a un pensamiento, creo que de la más alta categoría, en un ámbito en el que le era ajeno, obviamente por extracción, no era un ámbito de extracción ni popular ni fabril, pero que sin él no habría tenido posibilidad de haber sido expresado en los términos, alcance y profundidad con el que fueron expresados en su obra. Por tanto, creo que no es tanto una incoherencia, sino, vuelvo a decir, expresión misma de los resultantes de lo que su obra en sí determina, que es precisamente que el contexto define las relaciones y define precisamente el alcance y disposición de las dinámicas sociales en las cuales los individuos nos encontramos inmersos. En todo caso, creo, sin embargo, que la incoherencia de la izquierda, en todo caso a día de hoy, es el de haber perdido la esencia básica de pretender enarbolar banderas de identidades, cuando realmente lo que fundamenta la esencia básica desde su propia concepción ideológica, o si quieres figurativa, o si quieres incluso, ¿cómo decir?,
en términos metafóricos, en su construcción durante la Revolución Francesa, es precisamente el haber perdido el foco de abandonar la pretensión de las identidades, que es una lucha burguesa, por la lucha precisamente por las circunstancias y la defensa de los contextos que realmente construyen los individuos. Las identidades, que es aquello que es en torno a lo cual se está construyendo todo, y creemos que es una concepción de izquierda, pero realmente es de derecha, no hace más que perder el foco del contexto global que a todos nos supedita. Y que, por contrario, una vez perdido, empezamos a pretender, creer y pensar que el que no es más que un triste trabajador sin capacidad de alcance de mayor visión, se cree a sí mismo señor y capitalista. Por eso cuando José Carlos le dice, bueno, es que al final estamos todos sometidos a una estructura de costes y a una estructura de deseos y de preferencias que nos lleva a que podamos a día de hoy gozar de viajes intercontinentales y podamos disfrutar de una vida de ocio. Bien, es que justamente ese es el máximo grado precisamente de evolución del capitalismo. Llevarnos a la pretensión de creernos que por estar sometidos a una estructura de ocio, es decir, de descarrío, que no es otra cosa el significado, sino precisamente el de la diversión, que es el descarrío, la salida fuera de lo que es el camino del pensamiento consciente, precisamente para llevarnos a una realidad de estructura económica que en ningún caso tiene por qué ser benévola para nuestros intereses, pero en la cual vivimos insertos sin conciencia alguna, precisamente porque estamos ubicados e instalados en un pensamiento de identidades, de yoes, de particularidades y por tanto de gustos innumerables que el capitalismo estará encantado en todo momento de querer satisfacer y alentar, porque sobre ese extravío está construido su supervivencia y nuestra sumisión. A mí me parece que tanto Miguel como Gonzalo habéis tocado tangencialmente un tema que creo que podríamos debatir en próximos programas, y es que la izquierda cookie, lo que nuestro venerado Esteban Hernández llama la burbuja de Arganzuela, todos estos progres de clase media que viven sin haber visto un obrero en su vida, todos parece que localizados en los perímetros de Lavapiés, están minusvalorando o incluso atacando a conciencia lo único que puede suponer un verdadero ascensor social, que es el sistema educativo republicano, en el sentido jacobino francés. Es que todos... De instrucción pública, como definió en su momento Condorcet. Pues lo que acaba de decir Gonzalo, perfecto. Claro, es que el Ministerio de Educación se llama así desde el franquismo, no lo olvidemos. Bueno, de hecho el franquismo hizo bastante por elevar el nivel cultural y formar profesionalmente a muchos españoles, a muchas generaciones de españoles. Pero en la actualidad tenemos los progres iluminados estos boicoteando sistemáticamente, a la prueba de la última ocurrencia, la ley CELA, nos remitimos, boicoteando un sistema educativo republicano, un sistema que eduque no desde las ideologías, desde las identidades, desde los terruños, no, que eduque al ciudadano de la República y le dé una formación tal que en el futuro pueda optar a todos los trabajadores, a una gran variedad de trabajos, pero sobre todo sea capaz de liderar, aun habiendo nacido igual no en una familia especialmente acomodada. Si tiene una buena formación, podrá ejercer liderazgos de la gente dentro de su barrio, dentro de su gremio, y todo eso estamos asistiendo a su desmantelamiento sin que nadie haga nada. Es decir, la educación, el sistema educativo nacional, republicano. Pero es que creo, Juan, que ahí hay un elemento que no estás considerando completamente, que es que al final la deriva sentimentalista, a la cual ha acabado por converger todo tipo de relato político, no es banal ni es baladí. Es precisamente la pretensión de
digámoslo en términos futbolísticos, de embarrar el campo de juego. Es decir, en el ámbito político, en el ámbito público, si el relato político viene asociado precisamente a una apelación permanente a la pertenencia, al sentimiento, a cómo se experimenta cada individuo en relación a su subjetividad, realmente lo que estás haciendo es construir una gran ficción en la cual los individuos, bajo una pretensión de apelación a su particularidad, precisamente den de lado o directamente ni siquiera presten atención a los elementos fundamentales sobre los cuales pivote ese discurso y que solamente pueden ser desentrañados bajo un análisis racional de cuáles son los fundamentos de este. En la medida en la que todo relato político se fundamenta en un principio emocional, emotivo, afectivo, apelando por tanto a ese tipo de identidades, particularismos, etcétera, no hacemos más que estar permanentemente induciéndonos en esa visión romántica de la política que no es en absoluto utilitarista. Y no es baladí cuando se da el término de Ministerio de Instrucción Pública, porque la instrucción pública precisamente es la capacitación de los individuos para poder ejercer una determinada función social dentro de la estructura productiva con la cual se estructura esa sociedad. Cuando hablamos de educación pública ya nos metemos dentro de un ámbito de construcción de subjetividades y por tanto de adoctrinamiento. Por tanto, es cuando decía, no, es que este apelativo viene del franquismo, es porque realmente ese matiz viene asociado en la transformación de un término por otro. La instrucción pública es absolutamente objetiva. En el momento en que empiezas a pervertirlo con elementos de adoctrinamiento, eso empieza a ser una educación, es decir, una construcción, formateo, troquelado de la subjetividad de los individuos para que sean receptivos a una serie de mensajes que no tienen por qué tener contenido alguno, pero que en su articulación logras precisamente el modular los afectos y respuestas de esos individuos en razón, obviamente, del beneficio de aquel que construye esos sujetos conforme al relato que uno quiere imponer. También sobre lo que ha comentado Juan, tendríamos que ver, volviendo a mi idea de hacer lo que digo y no lo que hago, ver en la vida privada de estos líderes de la izquierda si están mandando a sus hijos a un tipo de educación o de otro. Seguramente nos llevaríamos una sorpresa si viéramos que ellos se salvan acudiendo a la educación privada y por tanto es el populacho el que se cuece en una universidad y en una educación pública que está totalmente desprestigiada. Hace poco he leído un informe internacional y objetivo, no es político, en el que compara los niveles de formación de los países desarrollados y viene a decir que un título universitario español equivale más o menos, un poquito menos, a la ESO en Japón. Pero en cambio pues saldrán muy formados en la lucha contra los microplásticos y en la necesidad de ir todos en bicicleta. Bueno, pues ahí creo que hay una verdadera lucha de clases entre lo que yo siempre he vivido como el poder de la izquierda y sus terminales mediáticas, que son las personas más ricas que he conocido, y los trabajadores reales a los que están dejando de representar. Yo no sé si podemos comentar lo que ahora llaman la extrema derecha o la ultraderecha o el populismo de derechas en toda Europa, porque pues, se puede estar a favor, en contra, gustarte, no gustarte, pero el fenómeno está ocurriendo en prácticamente toda Europa y se nutre en primer lugar de ese voto un poco ultranacionalista, incluso religioso en algunos lugares, pero sobre todo cuando se va a la demografía se ve que se está arraigando en lo que eran los nichos obreros de países como Francia, Italia, Alemania. Bueno, pues ¿qué está pasando ahí para que esa tercera posición esté ocupando el lugar de la izquierda y se sientan representados por ella? Al fin y al cabo, como dices tú, Miguel, pues obviamente el fenómeno tiene mucho que ver con
con la orfandad o la incapacidad, digamos, para dirigirse o tener en cuenta los problemas reales de todas esas clases obreras por parte de la izquierda en muchos sentidos, además de las incongruencias en las que muchas veces los partidos de izquierda han caído. Y todo ello se suma el hecho de que quien más, quien menos durante las últimas décadas en Europa, por lo menos en los países desarrollados, ha habido gobiernos, digamos, más de izquierdas durante algún tiempo donde los obreros no han visto satisfechas esas necesidades que hoy en día ni siquiera ya aparecen en los programas de estos partidos, ¿no? Entonces, era un hueco que había que llenar y que la ultraderecha ha sabido pues, rellenar con su discurso. Ahora bien, es un discurso también bastante heterogéneo en el sentido, como dices tú, atrae lo mismo a obreros que ven identificadas algunas o que ven cómo se dirigen hacia ellos, se ven interpelados en esas condiciones materiales propias, y también otra serie de grupos, comentabas tú, desde ultracatólicos, puramente conservadores y que han sido de una derecha extrema o de una extrema derecha toda la vida y que ven también reflejadas sus tesis ahí. Entonces, por desgracia, o por lo menos según mi punto de vista, por desgracia, ha sido un hueco que la ultraderecha ha tenido la capacidad de apoderarse fácilmente en muy poco tiempo, que es lo curioso, ¿no? Que el fenómeno haya surgido tan rápido y de forma tan extendida en todos los países. Lo curioso o quizá lo menos curioso, porque también nos dice mucho de cómo se interrelacionan todas las estructuras económicas y políticas de los países occidentales, cómo llevan una armonía similar y cómo cuando un problema se localiza en una cierta sociedad, enseguida se extiende al resto, porque al final los partidos y las sociedades en los diferentes estados se replican unos a otros. Bueno, realmente estamos en 2020, vamos a decir, hace 15, 20 años también hubiera sido imposible pensar que en España un partido, digamos, comunista hubiera sacado una cantidad de votos. Entonces, bueno, pues se han sucedido, digamos, casi las traiciones, vamos a llamarlo así, digamos, en tanto que el sistema democrático traicionó a sus ciudadanos, pues se planteó, que como ocurrió y como se puso muy de manifiesto durante la crisis de 2007, 2008, 2009, 2010, que prácticamente todavía no se ha terminado y ahora nos viene la siguiente. Entonces eso no nos representan, pues era un clamor bueno, pues del pueblo diciendo, oiga, señores, está muy bonito lo de la democracia y todo esto, pero es que ustedes no tienen nada que ver con nosotros, ustedes han constituido una casta y ese lenguaje caló muy bien. Digamos, lo que pasa es que ese movimiento que vino a sustituir digamos, o a dignificar la democracia, pues ha traicionado a sus votantes quizás más rápido todavía de lo que lo ha sido la democracia, y más en un momento en el que no cabe tener paciencia. No puedes decir, bueno, espérese usted 20 años más, no, oiga, es que yo estoy arruinado. Yo necesito tener alternativas para mi vida, porque mi vida sí que no se detiene ni se acaba, y esto es finito. Entonces no me puede usted decir que va a arreglar mis problemas en tanto tiempo. Puede que ese movimiento populista de derechas
también pues haga lo propio, traicione, pues y al fin y al cabo es algo que es inherente a las revoluciones realizadas por humanos, ¿no? En su mayoría el movimiento indigenista, los movimientos independistas en Latinoamérica, pues se basaban en eso, ¿no? En la explotación del indígena. Y una vez que se consiguieron las independencias, el indígena quedó en mucho peor posición de la que tenía originalmente. Es decir, en la Revolución Francesa la burguesía se valió del pueblo llano para conseguir para llevar a cabo esa revolución, y fue traicionada, ignorada y maltratada al día siguiente de establecerse la burguesía. Yo creo que es algo que nos viene ocurriendo y no es tan extraño. A mí me parece muy interesante que un programa que empezó versando sobre Marx haya terminado hablando de los nuevos populismos de derecha. Porque de hecho, tanto en Francia como en Italia, la nueva derecha, que tiene unos teóricos muy importantes y muy interesantes, han incorporado perfectamente a Marx. No el Marx del que nos habla la izquierda cookie, sino el Marx potente, el Marx materialista, el Marx con conciencia de clase. Sí, es lo que pasa cuando la izquierda de Lavapiés se olvida del verdadero obrero, que la causa obrerista pasa al espectro, a la bancada contraria. Sí, es lo que yo comentaba de la tercera posición, que en cierto modo coincide en el tiempo con la primera aparición de la tercera posición, que es una época de crisis aguda del capitalismo junto con la lucha contra el comunismo, y en ese momento surge pues lo que estamos viviendo ahora, y bueno, siempre es imposible comparar las cosas tal cual, no todo ha cambiado y nunca se reproducirá exactamente igual, pero está pasando. Y para enterarte de qué está pasando, lo que tienes que hacer es salir a la calle, porque si pones la televisión no te enteras. Eso también es muy curioso. ¿Estaba hablando Gonzalo? No. No, sencillamente me ha venido a la mente otra vez el concepto heraclíteo de que nunca te lavarás dos veces sobre en el mismo río. Bueno, al final el contexto del pensamiento de Marx creo que es válido en tanto en cuanto unas condiciones de contorno semejantes sean factibles. En todo caso, no dejo de pensar que el problema esencial, ya no tanto de la izquierda, sino en general de la política tal y como se ha configurado, y por tanto de las relaciones económicas subyacentes, es la pretensión de apelar precisamente permanentemente a las subjetividades, apelar a las individualidades, a los afectos, construir a partir de ello una red en la cual todos vivimos ínsitos y sumergidos en una burbuja particular de gustos, pareceres sobre los cuales nos aislamos del cuerpo social, y al final el contexto social queda supeditado a los intereses reales que subyacen y que se encuentran más allá de las ficciones particulares en las que todos, cada uno de nosotros, vivimos desde la perspectiva del, incluso lo que el buscador concreto de nuestro ordenador nos ofrece en razón al perfilado de los gustos, que ya no es solamente que los poseamos, que esa es una ficción, sino que nos son construidos y que nos son producidos, y a partir de los cuales poder encerrarnos en esa burbuja, en esa bola de ficción que nuestras identidades o apeladas identidades nos crea, para al final, bueno, pues no ser más que sujetos que, como dice su propia terminología, viven sometidos a unas condiciones que les trascienden y que solamente desde una perspectiva social, bajo un relato de análisis racional, podría llevar a poder ser analizado, comprendido y actuado de una manera cierta. Al margen de eso, vivimos completamente
sometidos y subyugados a unos intereses de unas estructuras en los cuales vivimos ínsitos, nos conforman, pero por desgracia distamos mucho de comprender y a partir de ello poder comprendernos. Muy bien. Gonzalo ya ha hecho una especie de sumario, pero si queréis pasamos formalmente a la tanda del minuto de gloria de cada uno para que quede fielmente reflejado en las actas del comisariado. Podemos empezar vamos a dejar en último lugar a Pablo, que es el que nos ha metido en este lío. Y empezamos, por ejemplo, por José Carlos. Con mucho gusto. Sería más bien un resumen, mi minuto de gloria. En efecto, estoy muy de acuerdo en la capacidad de análisis de lo que representó Marx en ese aspecto, de comprender las estructuras sociales, las motivaciones y describirlos posiblemente digamos, la situación no es la misma y entonces, cabe replanteárselo. Posiblemente se llevaría las manos a la cabeza Carlos Marx si viéramos la izquierda moderna y en definitiva sí que, hay economistas que hablan de una forma de comunismo dentro de las sociedades futuras en las que quizás la individualidad, ya no lo sé cómo llegará, pero sí habrá modos colectivos, por ejemplo, representados por los medios de transporte. El coche dejará de ser un elemento distintivo casi de poder y de estatus, y se contará con medios de comunicación públicos, con medios de transporte públicos como el autobús, como el metro, que funcionen, y ese tipo de cosas sí que evolucionará. Yo creo que iría por ahí una forma de comunismo. Muy bien, pues el minuto de gloria para Juan. Yo aprovecho mi minuto de gloria para darle muchos ánimos a Pablo, que ¿es una defensa presencial o solo es un trabajo por escrito? De momento tengo que seguir trabajando en ello un par de meses más, junto con otro ensayo de un tema parecido, pero es solo trabajo escrito. Vale. Quizá, y ya advierto a todos para invitaros en un par de meses, llega a dar una conferencia sobre el tema, pero de momento no está en la agenda. Bueno, te imaginaba defendiendo la tesis frente a un tribunal de señores ingleses muy estirados que te miraban por encima del hombro. Entonces no necesitas mi ánimo, pero bueno, que te salga bien el trabajo. Muy bien, pues Gonzalo, tu minuto de gloria. Bueno, yo tan solo, en cierto modo, redundar un poco en lo que es el concepto de la necesidad siempre de leer los textos dentro de lo que es el contexto que les dieron margen a su ser, siempre desde una perspectiva crítica, sea este autor o cualquier otro, y no aportar a ningún texto ningún tipo de principio reverencial más allá de la inteligencia ínsita que éste porta. En ese sentido, creo que El Capital es una obra magna que tiene que ser leída, el primer libro, obviamente, que es el término realmente finalizado por su autor, desde la perspectiva crítica, pero desde luego desde la concepción de que uno se enfrenta a un autor mayor. Y, por supuesto, junto con Juan, pues darle enhorabuena y las gracias a Pablo y, toda la suerte. Muy bien, pues yo, mi mini minuto de gloria, solamente decir que he aprendido mucho porque no es mi tema, más me toca un poco de lado, pero siempre está bien aprender de los que saben. Y sobre la oportunidad de hablar de estas cosas para nuestra inmensa minoría, me gustaría decir que en el foro económico de Davos de este año se ha definido cómo será el mundo en 2030 con una frase que deberíamos tatuarnos todos y leerla cada mañana al levantarnos. No serás propietario de nada, pero serás feliz. Que cada uno lo baile como pueda. Y bueno, vamos a dejar que Pablo termine
iluminarnos. No sé si esa frase que comenta Miguel es aplicable a lo que nos decía Marx o no, pero acabo dando también las gracias a todos por la oportunidad de presentar un poco lo que he estado trabajando estos meses. También, y como cosa incidental, me gustaría indicar que justo mientras grabábamos este programa he echado un vistazo y resulta que Karl Marx es trending topic en Twitter, así que yo no sé si Marx es relevante hoy o no, pero desde luego parece que en la pequeña burbuja de Twitter algo queda. Eso es porque nos han estado oyendo. Tiene toda la pinta. Y nada, creo que voy a ir, pese a las advertencias de Juan y Gonzalo, voy a ir un poco en contra de Althusser, en el sentido de que Althusser, cuando definió esta idea de la ruptura epistemológica de Marx en 1845, dijo que todo lo que había escrito el joven Marx era inútil a los marxistas y a la izquierda en general, que el verdadero Marx y el verdadero marxismo se situaban en las obras posteriores, pero yo creo que si hay algo de lo que podemos aprender de este joven Marx, o por lo menos yo creo que merezco aprenderlo, es simplemente esta conciencia de que, como él resumió muy bien, nada de lo humano nos es ajeno a nosotros, y al final creo que es lo que acabamos haciendo nosotros cada sábado en este podcast, en el que tratamos de resolver de una vez y para siempre algún asunto vinculado a nuestra sociedad y a nuestra existencia minúscula e ínfima, por otra parte, dentro de este gran universo en el que vivimos. Y con esto, si estamos todos de acuerdo, nos despedimos hasta la semana que viene, en que resolveremos otra de las cuestiones pendientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos despedimos? Buena semana. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.